Esta mañana voy a hablar sobre el rol evangelístico de la iglesia local. Es un tema que me apasiona mucho y que estoy muy contento de poder compartir con ustedes. A la hora de hablar de evangelismo y a la hora de hablar del rol evangelístico de la iglesia local, debemos de comenzar con algunas preguntas. Preguntas honestas, preguntas difíciles y preguntas incómodas en cierto caso. Pero debemos de comenzar con esas preguntas para poder encontrar respuesta en la palabra de Dios y para poder acercarnos honestamente al tema. Evangelismo no es una palabra nueva. Evangelismo es una palabra que hemos escuchado, es parte de nuestra cultura eclesiástica. ¿Qué persona que no ha participado de una iglesia cristiana no ha escuchado evangelización o palabras similares? Pero queremos parar un segundito y hacernos algunas preguntas, como les dije, honestas, difíciles, incómodas, para poder profundizar en este tema y poder acercarnos a la palabra de Dios con un corazón honesto. ¿Todas las personas deben evangelizar? Es una buena pregunta. Para algunos la respuesta será obvia, pero vamos a contestarla luego en el mensaje de la palabra de Dios. ¿Todas las personas deben evangelizar? ¿Es una actividad limitada solo para aquellos que tienen un don específico para hacerlo? ¿Alguna persona que diga, yo no tengo el don para evangelizar, no tengo un talento dado por Dios para compartir de Cristo, puede estar exento entonces de esta responsabilidad? ¿No es algo que solo los pastores o líderes deberían hacer? Si sos un simple asistente a la iglesia, un hermano en Cristo, pero no tenés ningún rol de liderazgo, ¿estás obligado a evangelizar? Evangelismo no es solo para los extrovertidos de la iglesia. Hay personas que les encanta hablar, hay personas que no pueden parar, están todo el día hablando. Yo no conozco a ninguno, pero ¿será que el evangelismo es solo para ese tipo de personas? Las personas que tienen facilidad de palabra, las personas que son extrovertidas, que no tienen vergüenza, que pueden hablar en público, que pueden parar a cualquiera en la calle y empezar a hablar. Y por último, pero no menos importante, si Dios ha escogido soberanamente quiénes han de ser salvos, ¿por qué evangelizar? Si Dios ya sabe quién ha de ser salvo y quién no. Y si Dios va a salvar a quien Él quiera, ¿por qué debo entonces yo, un simple mortal, evangelizar? Son buenas preguntas, ¿verdad? O por lo menos creo que son válidas para poder acercarnos a la palabra de Dios. Me gustaría que me acompañaran a 2 de Corintios 5, 10 al 21. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios,
estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Con la ayuda del Señor, como le hemos pedido, vamos a tratar de profundizar en ese pasaje y de contestar las preguntas que nos planteamos al principio y poder ver cuál es nuestro rol como iglesia de Cristo, cuál es el rol evangelístico que tenemos. Este es Pablo escribiéndole a la iglesia que estaba en Corinto. Sabemos que era una iglesia inmadura en muchos aspectos, que tenía varios conflictos, y Pablo también había enfrentado oposición en ese lugar. Entonces también es una especie de defensa de su ministerio. Si vemos en el versículo 10 especialmente, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esto nos lleva a nuestro primer punto. Un día daremos cuentas ante Dios de lo que hicimos con nuestra vida en Cristo. Un día, todos nosotros como creyentes, daremos cuenta de lo que hicimos con nuestra vida en Cristo. Y esto es muy interesante, porque no daremos cuenta de lo que hicimos antes de Cristo, pues eso fue todo pagado por Cristo en la cruz. Pero sí daremos cuenta de nuestra vida en Cristo, de lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado, con la nueva naturaleza que Él nos ha dado. Entonces es una responsabilidad para nosotros. Como dijo alguien anónimo, hay vida antes de la muerte. A veces en las iglesias obviamente hablamos mucho sobre la vida después de la muerte. Y claro que sí, cómo no, si es nuestra esperanza que Jesucristo nos está preparando una morada y que vamos a pasar la eternidad junto a Él adorando. Pero también hay vida antes de la muerte. Y esa vida en Cristo, ese tiempo entre que has nacido de nuevo y estés en la presencia de Dios, ese tiempo tenés que vivirlo para la honra y gloria de Dios. Y Dios te va a pedir cuentas. Cuando el versículo menciona dar cuenta de lo bueno y lo malo, no está hablando de lo moral. No está hablando de las cosas malas, pues esas fueron pagadas por Cristo. Se refiere a las cosas que hicimos sin valor, a las cosas que nos van a contar, en contraposición a aquellas cosas que hicimos para la honra y gloria de Jesucristo, que sí tienen un peso, aquellas que no van a quemarse cuando pasen la prueba, sino que van a representar recompensas para nosotros en los cielos. Dios te ha dado talentos naturales y te ha dado muchas bendiciones. Y estoy hablando específicamente en tu vida cristiana, una vez que has conocido al Señor. Tenés la posibilidad de aprender o de desarrollar habilidades. Te ha dado personalidad. Algunas personas son tímidas, otras son extrovertidas. Algunos tienen facilidad de palabra, a otros les cuesta mucho hablar. Algunos se expresan muy bien escribiendo, algunos tienen mucho dinero, otros son muy creativos. Algunos son naturalmente chistosos, otros son serios. Algunas personas son intelectuales, otras personas son reflexivas. Pero sea quien seas, sea lo que seas, tenés que usar todo lo que sos y todo lo que tenés para la honra y gloria de Cristo, para exaltar su nombre. Y como dice el Salmos 67, 1, 2, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Me encanta este salmo, porque el salmista le pide una bendición a Dios, pero esa bendición tiene un propósito.
Y ese propósito va más allá del bienestar del día a día. Todos queremos estar bien, por supuesto. Todos queremos tener alimento suficiente, todos queremos tener refugio, todos queremos tener abrigo, todos queremos tener salud. Pero la bendición de Dios tiene un propósito que va más allá de nuestro bienestar. El salmista dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Quiere el favor de Dios, quiere la gracia de Dios, quiere una bendición de Dios. Pero fíjense el propósito, dice ahí está el propósito. ¿Para qué quiere esta bendición? ¿Para qué quiere que el rostro de Dios resplandezca? Para que sea conocido en la tierra tu camino y en las naciones tu salvación. ¿Cuándo fue la última vez que oramos: Señor, bendíceme para que tu nombre sea conocido? Señor, prospérame para que tu salvación sea conocida. La mayoría de las veces que nosotros pedimos por cosas personales, estamos pensando simplemente en nuestro bienestar. Y no está mal por orar por cosas personales, pero es lindo ver cómo también Dios puede y debe usar nuestra vida para exaltar su nombre y para hacerlo conocido. Entonces, teniendo en cuenta la declaración de Pablo de que Dios nos va a pedir cuentas de nuestra vida en Cristo, vamos a estar frente a su trono, conocido como el trono de Bema, esa es la palabra en griego que usa. Es un trono de recompensas, no va a haber condenados ahí, porque estamos en Cristo, tenemos un abogado que no ha perdido ni perderá ningún caso. Pero sí nos va a pedir cuenta con lo que hicimos, con lo que Él nos ha dado. Y lo que va a contar, lo que va a pesar es aquellas cosas que hicimos para que su nombre fuera conocido y para que su salvación fuera proclamada entre las naciones, entre las etnias, entre las personas. Todo lo que sos, todo lo que no sos, todo lo que tenés, tiene que ser usado para honra y gloria del Señor Jesucristo y para hacer conocido su nombre. Ahora, cuando vamos al versículo 13, dice: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Tenemos que recordar que nuestro mensaje, que aquello que cambió nuestra vida, que aquello que proclamamos, aún nuestro ministerio, nuestra vida cristiana, es una locura. Para las personas de esta sociedad, para las personas que no conocen al Señor, debemos de recordar, no olvidar, que es una locura. Es algo sin sentido. Vivimos en tiempos donde si hablas de una verdad absoluta, te tildan de fanático, de intolerante, de radical, de loco. No puede haber verdad absoluta. Pero eso no es el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico es la única creencia que es exclusiva y no inclusiva. En otras palabras, no todos los caminos llevan a Dios. No todos los caminos llevan a Roma en el cristianismo. Todas las religiones, todos los sistemas de creencias siempre van a dar lugar a que una persona que no es fielmente creyente en esa doctrina pueda ser parte, pero no en el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico es exclusivo. Si no tenés a Jesucristo, estás condenado. Si no nacés de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Es exclusivo. Si no estás con Jesús, estás contra Él. No está abierto, bueno, pero si no crees, pero vas a la iglesia, o bueno, si no crees en Jesús, pero crees en tal cosa. No, es exclusivo. Y eso hace que sea una locura para las personas de esta sociedad. Pero seamos honestos y pongámonos un poquito en el lugar de esas personas. Que un hombre judío, un carpintero, hace 2000 años, murió para pagar tus pecados, para reconciliarte con Dios, es una locura. Nosotros, por el Espíritu de Dios y gracias
a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros podemos gloriarnos, cantar sobre eso, leer sobre eso, animarnos sobre esa verdad. Pero para las personas que no conocen a Cristo es una locura, algo que no tiene sentido. Entonces nosotros, como iglesia, y recordando que Dios nos va a pedir cuentas, y nosotros con la motivación de querer hacer su nombre conocido, debemos de saber que no va a ser fácil, que vamos a ser tildados de locos, de fanáticos, de radicales, de personas sin sentido. Quizás ustedes en este momento están recordando el pasaje que también Pablo le escribe a los corintios, sobre la locura de la cruz. En 1 Corintios 1, 18 al 25, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Nuestro mensaje es una locura. Pablo lo tenía bien en claro. Pero una locura que salva a las personas. Y una locura por la cual vale la pena vivir. Y una locura por la cual vale la pena aún sufrir. Recuerden, Pablo también dijo a los filipenses, no solo se nos ha dado el privilegio de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. Él mismo llegaría a ser martirizado, azotado, torturado, puesto en prisión por este mensaje que es una locura, un sinsentido, para aquellos que se pierden. Pero para nosotros es el poder de Dios, es el poder de transformar un corazón maligno, una mente impía en una nueva criatura, en una persona que adore y que ame al Señor. Como dijo el predicador Leonard Ravenhill, alguien me preguntó, ¿usted ora por los muertos? Y yo le respondí, no, yo les predico. Es una locura, pero ese es el mensaje del Evangelio. Las personas están muertas sin Cristo, muertas espiritualmente. Nosotros tenemos un mensaje que les puede dar vida. El mensaje de la provisión de Dios, que Dios proveyó salvación para las personas en Cristo Jesús. Si me acompañan a nuestro pasaje principal, nuevamente, 2 Corintios 5, del 10 al 21, quiero enfocarme nuevamente en el pasaje, especialmente en el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos contriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Me encanta esa expresión que usa Pablo. El amor de Cristo nos contriñe, nos obliga. Y quiero exaltar este tercer punto. Estamos moralmente obligados a compartir el Evangelio. Estamos moralmente obligados a compartir el Evangelio. El amor de Cristo nos obliga a amar. Permítanme poner obliga entre comillas, pero demanda que nosotros respondamos. Nos anima, nos mueve. El amor de Cristo nos obliga a amar. La misericordia de Cristo nos obliga a ser compasivos.
La gracia de Dios nos obliga a tener gracia unos con otros. Que Dios nos haya alcanzado con lazos de amor, que Dios nos haya esperado pacientemente, que Dios haya obrado en nuestro corazón, que Dios haya mandado a alguien a predicarnos, nos tiene que motivar, que mover a nosotros para que nosotros seamos el instrumento de Dios para poder compartir el Evangelio a otras personas. Estamos moralmente obligados, porque alguien nos rescató, porque alguien nos salvó, porque alguien nos amó, porque alguien nos escogió. Entonces nosotros ahora debemos de ser instrumentos en las manos de Dios para proclamar su nombre, para hacer su nombre conocido y para que las personas puedan llegar a la salvación. Creo que todos sabemos que la salvación de las personas no es nuestra responsabilidad, pero sí el proclamar el Evangelio que les puede salvar. Luego la persona, obviamente, tendrá que tomar su decisión entre Dios y la persona. Pero nosotros debemos de proclamar el Evangelio. Quizás ustedes conocen al mártir Juan Hus. Siglos atrás, él dijo: voy a estar en silencio, Dios no lo permita. Ay de mí si me callo. Es mejor morir a que no me oponga a esta impiedad o que me haga participante de la culpa del infierno. Él murió en la hoguera como mártir por volver a las Escrituras en una época muy oscura, donde obviamente estaba prohibida la proclamación de la palabra, el estudio de la palabra. Y hubiera sido muy fácil para él simplemente decir: me retracto. Con esas dos palabritas se le hubiera salvado su vida. Pero él dijo: ¿cómo puedo negar a Cristo y seguir viviendo? Y cantando himnos fue a la hoguera y murió gozosamente para encontrarse con su Señor. Y ahora, en esta frase, puedo ver el corazón de Juan Hus y el por qué él no se retractó. ¿Voy a estar en silencio? Dios no lo permita. Ay de mí si me callo. Es mejor morir a que no me oponga a esta impiedad o que me haga participante de la culpa del infierno. Hay una frase muy popular dicha por Francisco de Asís, o comúnmente conocido como San Francisco de Asís. Él dijo: predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario, utiliza palabras. De verdad, no puedo discrepar más con Francisco de Asís que en esta ocasión. Debo tener varias discrepancias, me imagino. Pero en esta discrepo fuertemente, porque contradice la teología bíblica. Si tu mensaje, o sea, tu vida debe ser un mensaje, si no tu mensaje no va a tener vida. Sí, obviamente debes de predicar con tus acciones. Sí debes de respaldar tu sermón con tu vida, ser ejemplo. Primero porque exalta a Cristo y Él se lo merece. Y segundo porque obviamente las personas van a ver que hay algo diferente. Pero no utilizar palabras o solo hacerlo de vez en cuando es contradecir las Escrituras. En Romanos 10, 13 al 15 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Nosotros nos gozamos en eso. Si invocás el nombre del Señor, serás salvo. No dice tenés que ir a leer, tenés que hacer esto. No, invoca el nombre del Señor, confía en Él, poné tu fe en Él, abrazá el Evangelio y serás salvo. Amén, me encanta. Pero Pablo continúa escribiéndole a los romanos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hace casi 3 años que vivo acá en Ciudad del Este y me he cruzado con muchísimas personas que nunca han escuchado el Evangelio de Jesucristo. En su gran mayoría extranjeros, personas que provienen de otro trasfondo religioso
de otro trasfondo cultural, pero personas que hace 20 años que están acá, 30 años, 8 años. Cuando me siento a hablar con mis amigos, ellos me dicen que nunca han escuchado eso. Tienen una idea del cristianismo que es muy hollywoodense. Ellos piensan que lo que aparece en Hollywood es cristianismo. Que las cantantes de moda son cristianas y que eso es cristianismo. Pero nunca han escuchado de la muerte expiatoria de Jesucristo. Nunca han escuchado de la sustitución, de la justificación por fe. Nunca han escuchado. Y permítanme decirles, esto es una apreciación muy personal, pero no creo que se limite solamente a los extranjeros y a las personas que vienen de otro trasfondo cultural o religioso. Hay muchas personas paraguayas, sudamericanas, latinas, que por ahí nunca han escuchado el verdadero evangelio de Jesucristo o el evangelio bíblico. Y no estoy hablando de diferencias doctrinales, estoy hablando del evangelio. ¿Y cómo van a creer en algo que nunca han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar si vos y yo no les predicamos? Entonces nosotros tenemos una responsabilidad moral. Cuando vemos la cruz de Cristo, me tiene que llevar a la acción. Si yo veo la cruz de Cristo y solo tengo ganas de cantar en mi casa, de leer las Escrituras y nada más, hay algo que está mal. Porque la cruz de Cristo debería llevarnos a la acción. Debo de amar como Él amó. Debo tener la misericordia que Él tuvo. Debo de proclamar el mensaje que Él proclamó. No debo de permitir que haya personas en el mundo que no hayan escuchado este mensaje. A veces nuestros vecinos nunca han tenido una clara exposición del Evangelio. A veces caemos en el error como cristianos de simplemente invitar a las personas a la iglesia. ¿Verdad que a veces hacemos eso? ¿Cuándo vas a ir a la iglesia? Te invita a la iglesia, tenemos cultos tal día. Y nos sentimos como tranquilos, como que calmamos nuestra alma. Evangelizar, ya le compartí. Si no viene, problema en la persona. Que se arregle con Dios, yo ya le compartí. Pero no es esa la actitud que tuvo Cristo, no es esa la actitud que tuvo Pablo, no es esa la actitud que tuvo Pedro. Personas que pagaron un alto precio por compartir el mensaje. A veces a nosotros solamente nos lleva a parar 5 minutos, tomar un poco de valor y poder compartir con aquellas personas que están deseando de charlar. Con mis amigos extranjeros, a ellos les encanta hablar de religión. Les encanta. Podemos estar horas hablando de Jesús. He hablado más con ellos, he pasado más tiempo que a veces con cristianos. Estamos moralmente obligados. Pero este versículo 14 no está aislado y viene de la mano con el versículo 15. Entonces me gustaría poder acercarnos a la Escritura. Leemos nuevamente el 14 junto al 15. Dice, porque el amor de Cristo nos contriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesucristo murió por vos, para que vos no vivas para vos mismo, sino que vivas para aquel que murió por vos. Hay una gran diferencia. Ahora ya no debo de vivir para mí, para mis gustos, para mis anhelos, para mis sueños, para mis metas, para mis placeres. Debo de vivir para aquel que me dio vida. Debo de vivir para hacer conocido su nombre, para darle honra y gloria, para exaltarlo. No vivir para nosotros mismos significa que nuestra mayor prioridad no es hacer dinero, no es tener un cuerpo espectacular, no es alcanzar cierto estatus social. Y no está mal hacer dinero, no está mal cuidar tu físico, no está mal crecer en todas las áreas de tu vida. Pero si esa es tu mayor prioridad, entonces hay algo que no está bien. Porque vivir para aquel que murió por vos va más allá
de los éxitos momentáneos, temporales, que en esta vida podés obtener. Éxito para el cristiano significa hacer conocido el nombre de Jesús. Dar a conocer el Evangelio que puede cambiar vidas, cambiar familias, salvar personas del seguro infierno. Recuerdo las palabras de Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, cuando veo la cruz, cuando veo el amor que Jesucristo tuvo, la misericordia que tuvo, la gracia que tuvo para rescatarme, para salvarme, para darme propósito, identidad, salvación, redención. Cuando veo lo que Él hizo por mí, ya no puedo vivir para mí mismo. Ya no puedo vivir para mis gustos, para mis placeres, de espaldas a Dios. Debo vivir para exaltarlo, para que otros conozcan ese sacrificio, para que Él se agrade de mi vida, para que mi vida sea una ofrenda grata a Él. Debemos negarnos a nosotros mismos. Este es otro punto. Debemos negarnos a nosotros mismos. Debo de vivir para aquel que murió por mí. Dijo Norman Lewis, la evangelización del mundo no consiste en traer todo el mundo a Cristo, sino en llevar y ofrecer a Cristo a todo el mundo. Y esa es nuestra tarea. Llevar a Cristo al mundo, llevar el Evangelio al mundo, a tu vecino, a la persona que pueda visitar la iglesia, a tus familiares, sin desmayar, orando, confiando en el poder de Dios. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Este es uno de los versículos más populares que existe. Lo escribimos, lo citamos, lo compartimos en Facebook, pero muchas veces se saca de contexto, porque este versículo está en un contexto de una comisión. La gente normalmente le llama la gran comisión a Mateo 28. Yo creo que esta es la gran supercomisión. Pablo escribiéndole a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y más adelante en los versículos, lo vamos a ver ahora, se nos dice que somos embajadores de Cristo, que se nos ha dado un ministerio, el ministerio de la reconciliación. ¿A quién se le dio? A las personas que son nuevas criaturas, a las personas que están en Cristo. Entonces, el rol evangelístico de la iglesia, evangelizar, es parte de nuestra nueva naturaleza. Dios te cambió tu naturaleza. Dejó de lado esa naturaleza muerta y sin Cristo por una naturaleza en Cristo. Y esa naturaleza es una naturaleza evangelizadora. Una naturaleza que exalta a Cristo, una naturaleza que lleva el Evangelio a otras personas. Nos gozamos, obviamente, en esta verdad. Si estás en Cristo, nueva criatura sos, las cosas viejas pasaron. Dios hace todo a nuevo. Gracias a Dios, tengo esperanza, no estoy preso a mi pasado, no tengo por qué estar encadenado a mi pasado. Dios hizo las cosas nuevas. Gloria a Dios. Pero eso nuevo que está haciendo ahora tiene que ver también con llevar el Evangelio a otras personas y compartir el Evangelio con aquellos que aún no lo han escuchado. Richard Halverson tiene una frase que muy interesante en este contexto. El evangelismo nunca pareció ser un problema en el Nuevo Testamento. Esto es, uno no encuentra a los apóstoles urgiendo, exhortando, reprendiendo, planificando y organizando programas evangelísticos. El evangelismo sucedía, emanaba naturalmente de la comunidad de creyentes como la luz emana del sol.
Era automático, espontáneo, continuo y contagioso. Que Dios nos dé ese amor que tenían los primeros cristianos. Que Dios renueve nuestra pasión por su nombre. Que sea natural que nosotros podamos compartirle a Cristo a otras personas. Que no caigamos en que tenemos que sentarnos, programar días organizando, actividades para compartir. Que sea un ex muerto hablándole a otros muertos. Que sea una persona que recibió gracia compartiendo la gracia a otra persona. Que sean personas que fueron alcanzadas por el amor de Cristo para poder compartir a otros. Personas que han nacido de nuevo, personas que son nuevas criaturas. Personas cuyo pasado ya no cuenta, que realmente, literalmente quedó atrás. Hablando a las personas que necesitan un cambio en su vida. Hablándoles de la esperanza que tenemos en Cristo. Compartiendo que no siempre fuimos así. Si me vieras hace unos años atrás, no creerías que yo estaría hoy en día compartiendo el Evangelio de Cristo. Pero Dios, en su gran misericordia, gracias a Dios, me rescató. Y Él puede rescatar a cualquier persona. Entonces nosotros debemos de predicar el Evangelio naturalmente, porque es nuestra nueva naturaleza. Dijo uno de mis teólogos favoritos, A.W. Pink, la iglesia que no evangeliza se fosiliza. Nosotros naturalmente debemos de evangelizar y el Señor va a ir añadiendo a la iglesia. Versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces es nuestro ministerio. No es un ministerio limitado para aquellos que se hacen llamar evangelistas. No es un ministerio limitado para aquellos que proclaman tener un don específico. No es para los extrovertidos, para los que tienen facilidad de palabra. No. Es para aquellas personas que están en Cristo, que son nuevas criaturas, cuyas cosas viejas han pasado y que Dios ha hecho todo nuevo. A esas personas se les dio un ministerio, llamado el ministerio de la reconciliación, donde Cristo nos manda, y ahora lo vamos a ver eso, nos manda compartir el Evangelio con otras personas. Dijo Alexander Duff, la iglesia que deja de evangelizar pronto dejará de ser evangélica. La iglesia que deja de evangelizar pronto dejará de ser evangélica. Porque una iglesia evangélica, una iglesia cristiana, tiene como marca compartir el Evangelio de la gracia de Dios con otras personas. Y eso lo hace posible no solo que el pastor, el encargado, el anciano, algún líder lo haga, sino que cada uno de las personas de la comunidad en su vida naturalmente pueda estar compartiendo, entendiendo que tiene un ministerio de parte de Dios, un servicio que todos debemos de dar, un servicio que no está limitado para unos pocos, sino para todos. Nos dejó este ministerio, esta comisión, decirle al mundo, reconcíliate con Dios. Estás peleado con Dios, sos un enemigo de Dios. Y necesitas un salvador, un abogado, alguien que dé la cara por vos. No tenés méritos suficientes para ir al cielo. Necesitas los méritos de alguien perfecto. Hoy en día sabemos, y no voy a profundizar muchísimo porque podríamos estar hablando horas del evangelio que se predica hoy en día. Un evangelio sumamente light, diluido, un evangelio que no tiene nada que ver con lo que enseña la palabra de Dios. Hacen 3, 4 preguntas, después hacen repetir una canción. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios te ama, sos un campeón, una princesa. Y la persona sale más contenta con su condición actual que convencida de que necesita un cambio de vida o que necesita un salvador. Y me dijo John MacArthur, no tengas miedo de ofender a las personas, ellos han estado ofendiendo a Dios toda su vida. El Evangelio ofende en muchos casos, pero ese Evangelio es el que salva. Una vacuna puede doler, un remedio puede ser amargo,
Una quimioterapia puede ser sumamente dolorosa, incómoda, pero puede salvar una vida. Entonces el Evangelio muchas veces ofende, es un ministerio que nos ha dado, y el ministerio es reconciliate con Dios porque sos un enemigo de Dios. Pero ese mensaje amargo también puede salvar vidas. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que es nuestro ministerio, que no depende de los dones, talentos que tengamos o de en qué servicio, de qué forma estoy ayudando a la iglesia. Si sos una nueva criatura, entonces este es tu ministerio. Decirle al mundo que se reconcilie con Dios. Dios no nos necesita. Eso es algo con lo cual discrepo también muchas veces. Dios te necesita. No, Dios es soberano y Dios es todopoderoso. A mí, evidentemente, no me necesita. Dios te quiere usar por su gran misericordia, te hace copartícipe de la obra de Jesucristo, te permite ser parte, pero no porque nos necesite. Él podría enviar un ángel, hablar a través de un burro, o quizás hacer una escritura en la pared, pero ha escogido usarte a vos y a mí para que llevemos el Evangelio a este mundo en necesidad. Y quiero hacer un énfasis en una frase, en un punto. El Dios que soberanamente escoge quién ha de ser objeto de su misericordia y quién no. Es decir, quién ha de ser salvo y quién no. Ese Dios soberano ha escogido soberanamente salvar a sus escogidos a través de la predicación del Evangelio. En pocas palabras, Dios te ha escogido a vos para alcanzar a los perdidos. Cualquier doctrina que desanime a las personas de evangelizar, de compartir la obra de Cristo, de compartir el Evangelio, no es una doctrina que venga de Dios, es una doctrina de demonios. Muchos de los referentes teológicos que nosotros admiramos fueron las personas que promovieron las misiones, fueron los que hicieron los hospitales, fueron los que fueron hasta lo último de la tierra para predicar el Evangelio. Son gracias a ellos que nosotros tenemos Evangelio en Latinoamérica y en lo más recóndito de la tierra. Eran personas que creían en la soberanía de Dios y que creían en la elección soberana de Dios, pero también sabían y estaban convencidos de que Dios los había escogido a ellos, a nosotros como cuerpo de Cristo, para llevar esa salvación a las personas. Dios no va a abrir el piso y va a sacar así un fuego y nos va a maravillar a todos. No va a escribir en el cielo, Jesús es mi hijo. No. Ha puesto el Evangelio en nosotros para que nosotros podamos llevarlo a las personas. Y si ellos no escuchan el Evangelio, no van a creer. Y si no creen, no van a invocar el nombre del Señor. Y si no invocan el nombre del Señor, a Dios no le va a agradar. Porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos. Él no se deleita en la muerte del impío. Pero Él ha decidido que el mensaje de salvación corra a través de cristianos nacidos de nuevo, que naturalmente viven su vida en amor a Cristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Como dice el dicho popular, más claro, échale agua. No solo se te dio una comisión, no solo se te dio un ministerio, que es gritarle al mundo que se reconcilie con Dios, sino también que se te dio una identidad. Sos un embajador de Cristo, un representante de su reino acá en la tierra. Eso es lo que hace un embajador. Es alguien que representa un estado soberano en otro estado. Entonces este Dios de los cielos, este Dios en su trono, este Dios de gloria, está siendo representado por personas sumamente falibles, como nosotros. Pero eso es lo que Él escogió para llevarse la honra y la gloria.
Entonces tened cuidado de no enfocarte mucho en vos mismo. Sí, todos debemos de crecer y parecernos cada día más a Jesucristo, pero no te enfoques en vos mismo. Fija tus ojos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe, porque Él es perfecto y Él es el que te dio este ministerio y esta identidad. Sos un embajador de Él, sos un representante de Cristo acá en la tierra. Como algunos lo han puesto, somos sus manos, somos sus pies, somos su voz. La razón por la que estás aquí en la tierra es que no puedes evangelizar a nadie en el cielo, dijo John MacArthur. ¿Por qué Dios no nos arrebató cuando aceptamos a Cristo? ¡Oh! Se convirtió, ¡pum!, al cielo. No hay lucha, no hay nada, no hay pecado. No, Dios nos deja acá, porque tenemos un propósito, y es ser luz en este mundo lleno de tinieblas, es ser sal. Una luz no se esconde, una luz se pone en alto, y así debe ser nuestra vida respecto al Evangelio. Ya que tocamos este pasaje que dice que somos embajadores, A.W. Tozer hizo una referencia. Dice, no somos mandados para hacer diplomacia, sino como profetas. Y nuestro mensaje no es otra cosa que un ultimátum. Cuando decimos que somos embajadores, no es que vamos a negociar con las personas. Bueno, fíjate, no sé qué te parece, pero yo sé que vos tenés tus creencias, pero no sé, yo creo en Jesús y a mí me hizo tanto bien y me hizo un milagrito y lo presentamos casi como si fuera una opción más, un amuleto de la suerte. No. Nosotros tenemos un mensaje que es un ultimátum. Estás enemistado con Dios. Y si morís en esta condición, vas a ser un enemigo por toda la eternidad. Necesitas arrepentirte, necesitas confiar en lo que ha provisto para salvación, que es su Hijo Jesucristo. Necesitas creer el Evangelio, abrazar el Evangelio. No significa que no tenemos que decirlo sabiamente, escoger las palabras, decirlo con amor. No estoy diciendo eso. No, tenemos que orar por la persona, llorar por la persona como lo hizo Pablo. Con varios hombres de Dios, Jesucristo mismo, lloraban por las almas. Ser sabios a la hora de hablar. Hacerlo con amor, pero el mensaje no se puede diluir. Nosotros queremos que esas personas sean nuevas criaturas y que puedan con su vida dar honra y gloria a Dios. Y para eso debemos de predicar el mensaje que está en la palabra de Dios. El último versículo en nuestro pasaje es el 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es un pasaje hermoso. No le voy a hacer justicia, sería un pasaje muy lindo, deberíamos de tener toda una predica solo con este versículo y profundizar y ver la riqueza que tiene este pasaje. Es un pasaje hermoso. Pero quiero terminar con esto. El rol evangelístico de la iglesia evoca el carácter de Dios. Nos recuerda el carácter de Dios. Proclama el carácter de Dios, exalta el carácter de Cristo. Una iglesia que no evangeliza se parece más a un club social que a la novia de Cristo. Nosotros como iglesia no tenemos la opción de evangelizar o no evangelizar, compartir o no compartir, vivir en santidad o no vivir en santidad. Se nos ha dado con nuestra nueva naturaleza, es lo que somos. Cuando nosotros evangelizamos nos asemejamos a Cristo. La Biblia nos ha llamado a ser imitadores de Jesús. Y cuando nosotros evangelizamos, estamos imitando el corazón de Jesucristo. Este Dios santo que se hizo pecado por nosotros. El autor de la vida que sufrió la muerte. El santo que se hizo maldición, que se sacrificó por nosotros. Aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Desde Génesis a Apocalipsis vamos a ver a un Dios siempre buscando la salvación de su pueblo. Con lazos de amor te he traído a mí. Y obrando y enviando mensajeros. Y el pueblo rebelde, duro de corazón, pero Dios obrando con gran misericordia y gracia. Porque no se deleita en la muerte del impío.
Para terminar, quiero ir a un pasaje donde vemos a Jesucristo en acción, donde podemos ver el corazón de Jesucristo. Para terminar un poco haciendo un examen de nuestro corazón, comparándonos con Jesucristo. Me gustaría que me acompañaran a Mateo 9, 35 al 39. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Puedes ver el corazón de Jesucristo en este pasaje? Cuando veía las multitudes, no se regocijaba. ¡Ja! Pecadores, eso es porque no me siguen. ¡Ja! No vemos esa actitud en él. Eso porque no se acercan cuando yo estoy enseñando. Si se acercaran no estarían viviendo como viven. No vemos esas palabras en Jesús. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, vemos que Jesús veía a las personas, veía a las multitudes y sentía compasión, porque estaban como ovejas sin pastor. Y así están las personas a nuestro alrededor. Los matrimonios, tristísimos. A veces viven por años bajo un mismo techo y son desconocidos. Solo comparten un techo, la mesa y esporádicamente una cama. La relación de padres e hijos, cada vez peor. La relación entre hermanos de sangre, entre hermanos espirituales, entre los vecinos, cada vez peor. La gente vive en crisis. Si no es su físico, es la economía. Si no es la economía, es su corazón. Si no es el corazón, siempre. Porque necesitan al buen pastor. Porque necesitan un salvador. Porque necesitan quien les da vida. Pero ¿qué produce cuando vemos eso en las personas? Cuando veo a alguien que está lidiando con adicciones. Cuando vemos a alguien que está cometiendo crímenes dignos de ir a la cárcel. Cuando vemos que alguien adora a dioses falsos o se postra frente a imágenes o estatuas que no se van a comunicar con ellos. ¿Qué sentimos? ¿Qué hay en nuestro corazón? Cuando una persona no cree, cuando una persona está enojada, cuando está dura. ¿Qué sentimos? Nosotros tenemos que sentir lo mismo que Dios sintió cuando nos vio a nosotros antes de Cristo. Lo mismo que sintió Jesucristo. Compasión. Lo que hizo Jesucristo fue orar al Padre. Envía obreros, envía personas porque es mucha la tarea, es mucha la obra. Envía obreros, envía personas con compasión, que puedan ver la necesidad que hay de Cristo en las personas. Tenemos que imitar el corazón de nuestro Señor. Si no lo tenemos, podemos pedirle ayuda. El Señor es muy misericordioso. Todos nosotros tenemos que crecer. Pero si hay algo que quería compartir en esta mañana, es que evangelismo no es opcional. Evangelismo no es para algunos. Evangelismo es la identidad del creyente, es el ministerio del creyente. Es lo natural del creyente. Es lo que debe emanar de nosotros. Compartir de Jesús. Compartir el evangelio. Invitar a la iglesia. Amar a las personas. Sentir compasión. Ayudar al necesitado.